que Elías Tisbita era morador de Galaad. Y un día fue y le dijo al jefe llamado Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. El varón de Dios se enfrentó a la máxima autoridad de aquel momento y le deja saber que no va a haber lluvia. Usted sabe muy bien que los países donde no llueve se llega a crisis. Donde no hay lluvia, hay hambre. Porque el agua es la herramienta básica para que la semilla pueda crecer. Y Elías se encuentra en esta situación. Está hablando con esta viuda. Y le dice: solamente por mi palabra va a llover. Yo me imagino que la viuda conocía que Elías era el que pudo generar o el que generó esta situación. Y en ese proceso al hombre de Dios le llega una palabra de parte de Jehová. Y le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y le comienza a dar instrucciones al varón de Dios: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuerpos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y el hombre bebía el agua del arroyo. El hombre de Dios. Pero también pasado algunos días, ese arroyo se secó. ¿Por qué? Porque no había llovido sobre la tierra. Quiero ir en primer lugar también a hablarle al varón de Dios, a la mujer de Dios que está aquí en esta hora. Dios nos da instrucciones que debemos seguir, aun cuando no nos parezcan lógicas. Tenemos que cumplir lo que la palabra de Dios nos manda. Donde se ha visto que un cuervo, un zamuro, un animal, un ave de rapiña va a alimentar. Pero es que Dios es el Dios que tiene poder para ordenar inclusive al propio diablo que te bendiga cuando tú estás dentro de los planes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Elías hubiese resistido, la historia tal vez sería otra. Pero gracias a Dios por hombres y gracias a Dios por mujeres que reciben la instrucción de lo alto y no critican, sino que la cumplen en el nombre glorioso de Jesucristo. Porque Dios puede obrar es en la obediencia. Dios no puede obrar cuando la gente toma una actitud diferente. Y estando Elías allí escondido y el arroyo se secó, también él pasó por escasez. También él pasó por situación de hambre. Vino luego palabra de Jehová a Elías diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y quédate allí en esa ciudad. Yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Y se levantó Elías otra vez, obediente, y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó: hey, ven aquí, te ruego. Fíjate lo que le pide el varón de Dios en esa escasez. Le dice: te ruego que me traigas agua. Wow, si aquí no ha llovido, ¿cómo es que tú vas a llegar y vas a pedir un poco de agua en un vaso para que beba? El varón de Dios fue directo y le dijo a la viuda la necesidad que él tenía. Porque es que el varón de Dios también estaba pasando por crisis. Los hijos de Dios estamos sujetos a las mismas leyes y principios que rigen el universo. Cuando el pueblo afuera sufre, el varón de Dios también puede sufrir. Cuando afuera hay escasez,
el varón de Dios también puede ser pasado por esa situación si Dios así lo quiere. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo pueda beber. La mujer no preguntó, la mujer no escatimó, sino que se fue a buscar el agua, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que cuando ella marchaba para ir a buscar el agua, Elías la volvió a llamar. Ella, espérate un momento, no vayas tan deprisa. Te ruego que me traigas también un bocado de pan. Oiga bien, tráeme un bocado de pan. Fíjate, necesito comer, tengo hambre. Y tráeme ese bocado de pan en tu mano. No lo quiero de terceros. No lo quiero, no. Tú me vas a traer el agua en tu mano y me vas a traer el pan en tu mano. Y allí la mujer se detiene y le dice, oye, vive Jehová, tu Dios, no mi Dios. Vive Jehová, tu Dios. Eso significa, Jehová tu Dios sabe que no tengo pan. Jehová tu Dios sabe que no tengo sino solamente un poquito de harina en esta tinaja y un poquito de aceite en una vasija. Y ahora estaba recogiendo 2 pedazos de leña para entrar y preparar una tortilla para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Qué escenario tan dantesco, qué escenario tan difícil. Cuando vemos a través de las redes sociales los niños que están muriendo de hambre en África, y no vayamos muy lejos, recorramos nuestros países donde el hambre también ha llegado, y eso da dolor ver a los niños en esa desnutrición, mientras los gobernantes en unas actitudes totalmente contrarias, como que fueran enemigos del propio pueblo. No les duele a la niñez, no les duele los ancianos, no les duele la falta de medicina, no les duele la falta de seguridad. Oh, que el Señor tenga misericordia de ellos en ese escenario tan dantesco. Solo escasez, sequía, limitación y muerte. Allí en ese escenario aparece el hombre de Dios, el varón que Dios ha escogido, y él aparece dando una orden: tráigame agua y haga algo para comer, pero que sea yo primero. Usted va a hacer lo que tiene que hacer, pero primero me va a dar de comer a mí. Pregunto, ¿qué tal si eso pasase hoy? Si llegan a descubrir que dejó de llover porque el pastor oró para que no lloviera, lo van a meter en la cárcel de más adentro. Le van a formular cargos por violación de los derechos humanos. Le va a caer todo lo habido y por haber. Pero ¿cómo es eso que nos dejas sin agua? Y luego de lo poquito que me queda, de lo poco, tú me estás mandando que te prepare de comer a ti. ¿Sabes qué? Vividor, ladrón, sinvergüenza. Lo que allí se estaba pasando y la viuda se encontraba fue un propósito divino. Y en ese propósito, para darnos hoy enseñanzas, entre ellas el principio de la obediencia. En aquellos tiempos como hoy, la gente no puede vivir sin dinero, sin recursos. Los recursos nos permiten comprar los alimentos, comprar ropa, pagar el mortgage, pagar la renta. Y hoy damos como mínimo 8 horas diarias de nuestra vida por un pago, por un salario. Una dura semana de trabajo por un salario, a veces muy poco o miserable. Pero el detalle es este: cuando Dios nos pide algo, escúcheme bien, no es porque Dios lo necesita, porque Él es Dios, es el dueño de todo lo que vemos y de lo que no vemos inclusive. Pero lo que Dios espera de nosotros es obediencia, es que obedezcamos. Desde el huerto del Edén, Dios está esperando de la raza humana obediencia. Obediencia vale más que los sacrificios. Y la viuda de Sarepta, en esa mera bancarrota, ella se ve preparando su última comida
para luego, junto a su hijo, morirse de hambre. Mas Dios tiene pensado algo totalmente diferente. Si esta viuda atiende a mi enviado, diría Jesucristo, yo voy a abrir las ventanas de los cielos para ella y su hijo. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Pero dependía de ella. ¿Lo puede comprender en esta noche? Dependía de su principio de obediencia. Observemos bien que la suerte de ella no estaba en las manos del profeta, ni siquiera en las manos de Jehová Dios de los ejércitos. La suerte de ella y su hijo estaba en su fe y estaba en su obediencia. Ella decidía si creía, ella decidía si no creía. Analicemos bien que lo que había en ese momento era sequía. Ella tenía enfrente al profeta que había ordenado que no lloviera. Ella no tenía señas en el firmamento que agua iba a caer. Ella no tenía recursos porque era viuda para poder adquirir más alimentos, porque además escaseaban. En el cielo no había nubes, no había rasgos, no había nada. Y ella o creía y actuaba conforme a su fe, o simplemente se comía lo poco que le quedaba e iba a esperar la muerte junto con su hijo. ¿Sabe? A veces nos encontramos como la viuda de Sarepta, con un presupuesto ajustado para la última comida, con un presupuesto ajustado, esperando que la catástrofe se presente. Y vemos a nuestros hijos y solo reina la escasez. Oh, y vemos que los muchachos se están poniendo más grandes que la cama que conseguimos, que alguien nos donó. Y vemos que los alambres del colchón ya están espichando, tocando, punchando la espalda, no solamente de los niños, sino de nosotros también, porque se han vencido. Oh, los llantas de los carros están ya que si los pica un zancudo se van a echar a perder. Todo parece que estamos esperando que llegue a la catástrofe. A veces me encuentro con hijos, aleluya, de Dios, que cuando los veo yo puedo sentir desde su alma, desde su corazón, un grito de desespero. No me lo dicen tal vez por temor, no me lo dicen por no haberse enfrentado, pero uno en el Espíritu Santo puede entender que esa persona está luchando con economía, está luchando con desespero, está luchando contra enfermedad, está a punto de fallecer. Oh, aleluya, ayúdanos Dios en esta noche. Y uno va y saluda a los hijos y les da un abrazo. Y uno puede ver que hay limitación. Y uno puede ver que hay escasez. En la escuela piden para un libro y no hay. En la escuela llegan y le dicen a su hijo, tiene un paseo a ir a conocer los museos, o a ir a conocer las vacas, porque como son de la ciudad no conocen los animales, entonces los van a llevar a conocer. Y no tenemos en el bolsillo para que el niño o la niña pueda ir. Nos encontramos como la viuda de Sarepta. Ese presupuesto ajustado, hijos en escasez, esposa en escasez, varones, no podemos sentirnos honrados en ver que nuestra esposa vista bien, vaya elegante y nos honre cuando ella está elegantemente vestida, porque no hay sino un poquitico de harina y una gota de aceite. Pero Dios se vuelve a aparecer y te dice, si me das lo primero, yo te sustentaré hasta lo último. Si me honras en todos tus bienes, si me obedeces, yo voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Si me das lo primero, yo te sustentaré hasta lo último. ¿Qué es lo que Dios busca con las primicias? Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita mi dinero. Dios no necesita mi salario. Dios no necesita tu salario.
¿Qué es lo que Dios busca? Obediencia. A través de esta fiesta podemos observar que Dios desea ser primero en nuestras vidas, primero en el lugar de nuestro trabajo, primero en nuestro hogar, primero en nuestra familia. Y en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 6, la palabra dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Después de Dios declarar las bendiciones sobre su pueblo, en Deuteronomio capítulo 26, verso 16 al 17, nosotros podemos ver: Jehová tu Dios te manda hoy, escúchame, que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón, con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y que guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. No puede haber un pueblo de Dios en miseria cuando el pueblo de Dios, aleluya, que ha declarado que es su Dios, aleluya, cumplamos con sus caminos, guardemos sus estatutos, guardemos sus mandamientos, guardemos sus decretos y escuchemos su voz. No puede haber un hijo de Dios en derrota ni en miseria cuando la palabra de Dios se pone en práctica. Y en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 5, verso 43, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mira, nuestra fe y nuestro amor es tan valioso para Dios que lo que Él le recrimina a su iglesia no es el dinero, no. Cuando le habla a la iglesia en Éfeso, fue que estaba dejando su primer amor, y le exhorta a examinar ese extravío y exhorta a la iglesia que se arrepienta, y la manda a hacer en Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y 5 las primeras obras. Dice la palabra de Dios: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Usted sabe, cuando usted está enamorado de primera vez, usted le da a la esposa, a la novia, todo. El varón, cuando está conquistando a la mujer, le da lo que le pide y lo que no le pide. Eso está como el jugador de béisbol cuando está montado sobre la lomita, pichando y lanzando y lanzando, y de repente la muchacha ni te mira y tú dices: le voy a dar un regalo más caro. ¿Por qué? Porque estás en el primer amor. Pero después que te casaste, ya la ves vieja, has perdido el primer amor. Y es cuando más debemos amar a nuestras esposas. Después que ha dado a luz un hijo, ha dado a luz 2 hijos y está contigo ahí es cuando más hay que amar a la esposa. ¿Por qué? Porque ella ha sido el portavoz de tu reproducción, de tu genética en este mundo. Del que ama, da. Y escúcheme, da sin esperar nada. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El poder de un individuo no se determina por la fuerza, se determina por la capacidad de dar. Tengo algo contra ti, le dice Jesucristo, es que has dejado tu primer amor. Pero recuerda, le dice Apocalipsis, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, voy a venir pronto a ti. Escúchame, quitaré tu candelero. ¿Qué es el candelero? Luz, brillo, proyección, destacarte, si no te hubieres arrepentido. La ofrenda de los primeros frutos, las primicias, al comienzo del año, al comienzo de la temporada, ¿sabe qué expresan? Nuestro deseo de poner a Dios primero, ponerlo como nuestro Señor, ponerlo como el primero en nuestra vida, ponerlo como el primero en mi trabajo. Y todo lo que hacemos en nuestra vida pasa
por reconocer a Dios en ella. Pero muchas veces esperamos que todo esté bien para hacerlo. Pero resulta que Dios espera que lo hagamos para estar bien. No esperemos estar para hacerlo, hagamos para estar bien. Dios conoce cada una de nuestras situaciones. Dios conoce la situación que estaba pasando la viuda de Sarepta. Sabía que no había más nada en la despensa. Sabía que tenía un hijo. Pero también dice su palabra que lo que abre las ventanas de los cielos, escúcheme, no es la necesidad, es la fe. Amén, así es. Lo que abre las ventanas de los cielos no es, aleluya, la malcriadez, no, es el dar. Aleluya. Abre para bondad, abre para misericordia, y para eso hay que ser obediente. Y era eso lo que Dios estaba probando en la viuda de Sarepta, y es lo mismo que esta noche está probando en nosotros. Ninguno de los argumentos que nosotros presentemos en esta noche tiene más peso que el argumento de la viuda de Sarepta. ¿Alguien lo entiende? Ella vive en una nación bajo sequía total. Usted y yo no. Ella vive bajo una nación donde no hay alimento. Usted y yo no. Yo sé que Dios estaba probando a los dos, tanto al profeta, porque el profeta estaba en necesidad, pero también estaba probando a la viuda. Y cuando la viuda se queda viéndolo en Primera de Reyes 17, del 13 al 14, Elías le dijo: primer concepto, no tengas temor. Cuando el Hijo de Dios va a dar algo, lo primero que le da es temor. Temor a que mañana usted no va a tener dinero. Temor a que mañana le va a faltar para esto. Temor a que mañana le va a faltar para otro. Pero Dios te dice en esta noche: no tengas temor. Amén. Ojalá usted agarre esta palabra y le dice: ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Segundo punto es: atiende las cosas de Dios primero. No tengas temor. Segundo, atiende las cosas de Dios primero. Hazme una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Oye, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Escúcheme, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta noche es igual. Mientras tú y yo le demos a Dios nuestras primicias, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, mientras invirtamos en la obra de Dios sin temor. Segundo, poniendo a Dios primero. Y podemos aplicar Segunda de Crónicas capítulo 20, verso 20. Josafat se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa, que hay una guerra. Y mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo: óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. ¿Cuál es el detalle del pueblo hoy? Que no creen en Dios, no confían en Dios. Pensás que tal vez eso fue en el Antiguo Testamento, que ahora no va a pasar. Pero la Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Él dijo: yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. A ti te llamó Jesucristo, a ti te llamó, aleluya, el que es el dueño de todo, no para que estés en vergüenza, sino para que creas y estés seguro. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oh, aleluya. Pero el ser humano no cree en Dios, cree solamente en sus propias fuerzas. La viuda de Sarepta de Sidón optó por creer en Jehová, y eso le aseguró su presente y su futuro, no solamente el de ella, sino inclusive el de su hijo. El Salmo 37, verso 25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo no tengo miedo de mi futuro económico, ni el de mi familia, porque yo sé qué tipo de semilla estoy sembrando. Estoy sembrando abundantemente para cosechar abundantemente, porque quien siembra escasamente, escasamente cosechará. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente va a recoger.
tienes que dar en fe. Esto significa que no damos porque tenemos, sino porque vamos a tener. Entonces eso activa las promesas de Dios para nuestra vida y para la vida de los tuyos. Aumenta tu fe en Dios, crees en Dios y estás seguro junto a los tuyos. ¿Por qué? Porque el Dios que hizo los cielos y la tierra comienza a demostrarte que Él se mueve cuando nadie cree que se puede mover. Este mundo tan volátil, de pésima economía, ¿sabes? El pueblo de Dios va saliendo victorioso. ¿Por qué? Porque hemos sembrado con anterioridad. Usted puede comprender eso. Si es usted una persona que diezma, que ofrenda, que trae sus primicias a Dios, ¿sabe? Esté tranquilo. Confiad en Dios. Creed en los profetas. Yo te estoy predicando, yo no soy profeta. La palabra de Dios dice que la ley y los profetas, hasta Juan, pero soy un predicador del nombre de Jesucristo. Y hasta el sol de hoy, Dios no me ha fallado. Hasta el sol de hoy, Dios no me ha faltado. Ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mi familia. Porque aunque hay una economía pésima, nosotros vamos de victoria en victoria. ¿Sabes? Si ves a alguien en crisis, es porque antes no le ha dado a Dios lo que Dios le ha pedido. Me estoy refiriendo a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cae